Cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos concluyendo, no nos falta mucho para concluir la explicación del sacramento de la penitencia. Para hacer una visión más global, para los que igual se han incorporado más recientemente a este programa, creo que es bueno recordar que el Catecismo está dividido en 4 partes. La primera parte, que hace referencia a la fe, al credo, a la explicación del credo. La segunda parte, que es en la que estamos, hace referencia a la explicación de los sacramentos, de la liturgia de los sacramentos. La primera es la fe que profesamos. La segunda es la fe que celebramos. La tercera parte hace explicación a los mandamientos, es la fe que vivimos. Y la última parte es la explicación del Padre Nuestro, es la fe que rezamos. Bueno, pues son 4 partes: credo, sacramentos, mandamientos y explicación del Padre Nuestro. 4 pilares, 4 pilares del catecismo. Tradicionalmente el catecismo siempre se ha explicado por lo menos con 3 pilares. 3 pilares que han sido credo, sacramentos y mandamientos. Aquí se ha introducido un cuarto que también pertenece a la tradición, pero que a veces había sido integrado dentro de las 3. Credo, sacramentos, mandamientos y Padre Nuestro. Estamos en la segunda parte. Ya hemos explicado algunos de los sacramentos de la iniciación cristiana, hemos explicado el bautismo, Eucaristía, confirmación, y estamos en la penitencia, sacramento de la penitencia. Y estamos incluso en la parte final del sacramento de la penitencia, en la que se reserva un apartado para explicarnos qué distintas formas hay para la celebración del sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación, como queráis llamarlo. Y explicábamos que hay 3 fórmulas. La primera es la que se llama un rito de confesión y absolución individual, que es el rito ordinario, el que generalmente, el que ordinariamente se celebra. Un penitente individualmente va ante el sacerdote y confiesa sus pecados y recibe de él la absolución. Hoy vamos a explicar el segundo de los ritos. Está en el punto 1482. Dice así: el sacramento de la penitencia puede también celebrarse en el marco de una celebración comunitaria, en la que los penitentes se preparan a la confesión y juntos dan gracias por el perdón recibido. Así, la confesión personal de los pecados y la absolución individual están insertas en una liturgia de la palabra de Dios, con lecturas y homilía, examen de conciencia dirigido en común, petición comunitaria del perdón, rezo del Padre Nuestro y acción de gracias en común. Esta celebración comunitaria expresa más claramente el carácter eclesial de la penitencia. En todo caso, cualquiera que sea la manera de su celebración, el sacramento de la penitencia es siempre, por su misma naturaleza, una acción litúrgica, por tanto, eclesial y pública. Bueno, vamos a hacer un breve comentario. Una primera cosa que dice aquí es que, celebrado el sacramento de la penitencia de esta forma comunitaria, en la que se juntan un grupo de penitentes, celebración comunitaria de la penitencia, y el sacerdote preside esa celebración, y eso sirve, lógicamente, al estar varios juntos. Después van a ir uno por uno a confesarse. Allá habrá un grupo de sacerdotes mayor o más numeroso, menos numeroso, calculando según el número de fieles que se han acercado. Habrá más sacerdotes a su disposición o menos, ¿no? Pero antes de comenzar las confesiones, el hecho de que se celebre comunitariamente da margen a que haya una proclamación de la palabra de Dios más expresa, mejor explicada, un examen de conciencia más detallado, unas oraciones también que susciten la contrición. Es una celebración que, como dice, subraya más gráficamente, más visiblemente, subraya el carácter eclesial de la penitencia. Lo del carácter eclesial de la penitencia, es bueno decirlo. Vamos a ver, porque nosotros a veces
tendemos a pensar que eso de mi pecado es una cosa que es muy privada. Eso que se dice, ¿no? Pues, vamos a ver, esto es una cosa muy íntima, personal, entre uno y Dios. Bueno, y es verdad. Claro que es verdad, en cierto sentido, ¿no? Pero sería un error pensar que mi pecado afecta únicamente pues a mí mismo, a Dios y a alguna persona que yo haya podido ofender. No es verdad, ¿eh? Mi pecado también afecta a la Iglesia entera. El pecado también tiene esa dimensión eclesial. Igual que la vida de un santo tiene repercusión en toda la Iglesia. La vida de un santo no tiene únicamente repercusión en Dios, pues que se complace, ¿no? Y goza con que ese hijo suyo haya sido tan fiel. Ni siquiera únicamente en las personas que le han conocido. Dice, qué buen testimonio nos dio tal santo, tal persona, ¿no? Le conocimos, etcétera. No. Ni siquiera las personas que han vivido en la institución, pues quizás que él pudo fundar, pues un santo que fue fundador, y entonces él ha tenido influjo pues en las personas que, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, pues ahora dice uno, pues mira, pues yo voy a los jesuitas al colegio. Tú fíjate cómo ha influido San Ignacio de Loyola, que ahora mis hijos van al colegio de San Ignacio. Fíjate qué influjo ha tenido. Pues es verdad. Pero fíjate, la entrega de santidad de un santo ha tenido influjo no solo en los que le conocieron, no solo en los que ahora de alguna manera se benefician de sus escritos, de sus obras, o que pertenecen a una institución que él fundó. En ese misterio del cuerpo místico, de la comunión de los santos, ¿no? Que está enclavada en el cuerpo místico que es la Iglesia, ese santo, su vida, tiene influjo en muchísimas personas que ni siquiera le conocen, que ni siquiera saben que existió. Hay santos que ni siquiera sabemos que existieron, que les desconocemos, pero cuya entrega a Dios es un influjo beneficioso para todos nosotros. O sea, no hay nada que hagamos que no tenga una repercusión eclesial. Esto es bueno recordarlo, ¿eh? Y si decimos esto en este sentido, también ocurre en negativo. En negativo también ocurre que mi pecado afea el rostro de Cristo en la Iglesia, lo afea. Mi pecado entorpece ese misterio de la comunión de los santos, la hace más torpe, hace que el engranaje sea menos ágil, hace que esa gracia de Cristo, ¿no? que quiere ser transmitida también por el conducto de la Iglesia, encuentre más resistencias, encuentre una transmisión más torpe. La línea no transmite tan bien como debería de transmitir, ¿no? O sea, mi pecado entorpece esa voluntad salvífica de Cristo para todo el mundo. Mi pecado entorpece a la Iglesia, afea su rostro. Y no solo porque alguno lo vea, aunque sea totalmente desconocido, aunque sea una cosa que solamente sepas tú, entorpece a la Iglesia. O sea, tiene una dimensión eclesial. Es que esto es importante decirlo. Fijaros, os voy a contar una cosa que igual os va a sorprender, que alguno igual desconoce este punto concreto. Pero San Ignacio de Loyola, cuando él estaba, antes de su conversión, estaba defendiendo el castillo de Pamplona y vio que iba a ser atacado por unas tropas que verdaderamente eran superiores a ellos, ¿no? O sea, que era desproporcionada la batalla. Él, con ese espíritu militar aguerrido que tenía, él decía, aquí no nos rendimos, vamos, caiga quien caiga, ¿no? Él capitaneaba aquellas tropas allí, y entonces, bueno, pues él era muy consciente de que esa batalla, pues en una estrategia, por un cálculo de fuerzas humanas, podían perfectamente perder la batalla. Él había tenido una vida mundana, aunque tenía fe, porque él había sido claramente en la casa de los Oñaz, allí en Loyola, había sido formado en una fe profundamente católica, había tenido una vida mundana, quería confesarse. No encontró ningún sacerdote a su disposición. ¿Qué hizo?
le pidió a un soldado que le escuchase en confesión. Le pidió a un soldado que le escuchase en confesión, que lógicamente ese soldado no podía darle la absolución porque no era sacerdote, pero él así lo hizo. Y no es que se le ocurriese a él, es que eso ha formado parte de una tradición en la Iglesia, que cuando alguien no tiene un sacerdote a su disposición para confesarle los pecados, se lo confiesa a un laico, a un seglar, que en ese momento él representa a la Iglesia entera a la que yo he ofendido, porque mi pecado tiene una dimensión eclesial, y ese laico, ese seglar ante el que San Ignacio, ¿no?, se confesó, representaba, ¿no?, a la Iglesia, que lógicamente luego no puede darle la absolución. Él hace el acto de contrición, San Ignacio hizo el acto de contrición, pidiendo perdón a Dios, y quiso hacer el signo de expresar sus pecados ante ese soldado, un seglar, ¿no?, que escuchó sus pecados. Pues lógicamente aquel hombre pues escucharía humildemente lo que él decía, bueno, y le diría: ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues rezamos un Padre Nuestro, pues rezamos un Padre Nuestro. Esto nos puede sorprender, pero eso forma parte de la tradición de la Iglesia. Ese soldado, por cierto, luego lógicamente él tendrá también su deber de secreto y de sigilo, porque lo que se le ha dicho a él no se le ha dicho sino porque en ese momento ha sido elegido como representante de la Iglesia, a la cual yo le pido perdón porque he ofendido. Bien, eso no está regulado canónicamente, pero aunque no esté regulado canónicamente, pues tiene también un sentido de comprensión eclesial, ¿no? Eso que he dicho de que ese soldado está, bueno, o ese seglar que ha escuchado los pecados como representando a la Iglesia porque no había un sacerdote en ese momento, eso que he dicho de que está obligado a guardar un secreto de confesión, no está regulado canónicamente, pero sí pertenece a la tradición de la Iglesia. Bueno, os he contado esta anécdota, que es histórica, pues para que nos demos cuenta de que es que nuestro pecado tiene una dimensión eclesial. Ahora comparáis esa manera de proceder con esto de que tenemos tan introducido entre nosotros, ¿no? No, yo me confieso con Dios por mi cuenta, yo tengo vía directa con Él, ¿no? Si es una cosa entre un servidor y Dios, ¿qué le importa a los demás lo que entre Él y yo tengamos? O sea, comparamos eso y dice uno: no, aquí hemos perdido el olfato católico, lo hemos perdido cuando decimos esas tonterías, porque no nos damos cuenta de que nuestro pecado tiene una dimensión eclesial. Todas nuestras acciones tienen una dimensión eclesial, para bien y para mal. Entonces, bueno, pues afirmación clave, ¿no?, de este punto del catecismo. Especialmente esta celebración comunitaria del sacramento de la penitencia remarca más que otras el hecho de que nuestra vida moral tiene una dimensión eclesial, tiene repercusiones eclesiales. Aparte que también es la Iglesia misma la que, o sea, Dios no me alimenta por vía directa, sino que también el alimento que recibo de Dios viene también a través de la mediación de la Iglesia. Y Dios me alimenta en el ejemplo que yo veo en los santos. Y Dios me alimenta en la predicación de ese sacerdote. Y Dios me alimenta en el testimonio de mis padres. Y Dios me alimenta a través de ese trabajo pastoral que me ha encomendado, de trabajar con unos niños. Dios me alimenta en las mediaciones eclesiales. Luego es importantísimo que nos demos cuenta que hay una dimensión eclesial que hay que subrayar. Y sin embargo, tenemos que estar muy atentos a esa tendencia individualista que hay en nosotros, en la que llega a parecer que el prójimo, los demás, me estorban en mi relación con Dios. A veces tenemos esa sensación, ¿no?, de que los demás me estorban en mi relación con Dios. Pues esa sensación hay que purificarla. Esa sensación no es correcta. Como a veces nos ocurre, ¿no?, que somos así muy individualistas y dice uno: me quita, que ya lo hago yo solo, que termino antes. ¿A que es cierto que a veces nos ocurre eso? Venga, quita, que yo lo hago en un momento. Bueno, pues eso no se puede aplicar a nuestra dimensión eclesial. ¿Por qué no? Porque es que Dios nos da su gracia a través de la mediación eclesial. Y porque también todo lo que yo haga, no puedo ser tan ingenuo de pensar que
que tenga una repercusión únicamente en mi relación con alguien en concreto o con Dios, sino que tiene repercusión eclesial en todo su más amplio sentido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.